¿Qué está diciendo Jesús aquí? Esto es un texto clave. Si yo le pido algo al Padre en el nombre, Jesús dice que Él lo va a hacer. Entonces, por eso es que cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, ¿cierto? También es bueno que en la oración usted siempre le pida al Padre en el nombre de Jesús en el medio. O sea, no necesariamente esperar hasta el final para decir en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesús, Padre, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Entonces usted va pidiendo, siempre le pide al Señor en el nombre de Jesús. Entonces el texto me dice que todo lo que yo pidiera al Padre en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, Él se compromete a apoyarnos en esa petición. Dice el Camino a Cristo, página 101, orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el Espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. O sea, es prácticamente asumir el compromiso de Cristo cuando estamos orando. Vamos a pedirle ¿a cuál de los dos Juanes? A Juan el mayor. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Tenemos hoy un texto de memoria y el tema de hoy es el nuevo nacimiento, ¿verdad? El texto de memoria pues está relacionado aquí con el nacimiento y dice... Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si yo no nazco de nuevo, si yo no experimento en mi vida un nuevo nacimiento, no voy a ver el reino de Dios. Bueno, hasta ahora nosotros hemos visto conceptos básicos, siempre repetimos un poquito al comienzo para que no se nos olvide la secuencia. Los seres humanos padecemos dos problemas fundamentales. El primero es de la muerte y la causa por la que morimos es el pecado. O sea, usted puede investigar en todos los libros de ciencias del mundo entero y usted no se va a encontrar nunca una razón similar a la que dice la Biblia de por qué morimos. Él dice, usted muere porque usted peca. Y la razón por la que muere es porque el pecado nos desconecta de la vida que es Cristo. Cuando yo me desconecto de la vida, ¿estoy qué? Estoy muerto. Y saben ustedes que hay muertos que caminan, y que respiran y que trabajan. O sea, yo puedo estar caminando y puedo estar muerto. Dice Efesios 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos dio vida, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Él. Entonces, en realidad, esto es un problema muy serio que padecemos los seres humanos y a los que estamos sometidos los seres humanos. Entonces vimos también que el problema del pecado, el pecado es un problema muy serio. Número uno, el pecado es una ofensa a Dios, a su carácter, es en realidad un rechazo a Dios. En esencia, el pecado nos lleva a nosotros, que somos naturalmente egoístas, a decirle a Dios, mira Señor, el problema contigo es que no queremos obedecerte, no queremos tener tu carácter y entonces nos apartamos de Dios, ofendemos a Dios y el pecado en realidad, eso a nosotros nos pasa porque el pecado lo traemos desde que nacemos. Eso está implícito en el problema de la iniquidad, que dice que el pecado está presente en nosotros desde el mismo momento en que somos concebidos. Y eso es un problema serio que nosotros padecemos. El pecado nos afecta desde el mismo momento que nacemos, nos gobierna, nos esclaviza, y entonces luego que cometemos el pecado, nos apartamos de Dios, entonces el pecado dice, ajá, usted es pecador. Usted tiene que pagar con su vida eterna porque usted es pecador, y nos culpa y nos condena a muerte. Entonces, nosotros ya hemos estudiado un poquito con relación al tema del pecado, vimos la ley de Dios, las dos funciones fundamentales. ¿Quién recuerda las dos funciones fundamentales de la ley de Dios? ¿Cuáles son? Número uno, nos muestra el pecado, muy bien. Y número dos, un salvador, ¿verdad? La primera función de la ley de Dios es señalar el pecado.
Dice Romanos 3:20, Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿qué me dice entonces el texto aquí? ¿Qué viene por medio de la ley? Quiere decir que yo solo puedo saber qué cosa es el pecado si Dios me lo revela. Y Dios hace eso entregándome su ley, su ley. La forma en la que Dios nos revela a nosotros cómo funciona el pecado y qué es el pecado es por medio de los 10 mandamientos. La segunda función que tiene la ley de Dios es llevarnos a Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley de Dios se convierte entonces en un recurso importante para nosotros como seres humanos, porque la ley de Dios nos dice, miren, ustedes son pecadores, pero no hay ningún problema con eso. Yo lo voy a llevar donde ustedes le resuelvan el problema. Y entonces la ley me dice, vaya a Cristo, que Cristo le resuelve ese problema. Hemos visto muchas símiles de la ley, entre ellos la del espejo. Un espejo me señala mi suciedad, pero no me la quita. Así funciona la ley de Dios. La ley de Dios me señala mi condición de pecado, pero no me quita el pecado. Sencillamente me lo señala y me dice, mira, la solución a tu problema de que estás sucio es Cristo. Ve a Cristo, el agua de vida, para que seas lavado, ¿no? Entonces, por medio del Evangelio, Dios resuelve el problema que gravita sobre el ser humano, el problema de la muerte y el problema del pecado, que es quien la ocasiona. El Evangelio tiene entonces esa función extraordinaria. En la cruz, Cristo ocupó nuestro lugar y con su muerte nos libró de la condena. Eso lo vimos nosotros en el primer paso, cuando estudiamos la cruz de Cristo y vimos la justificación. La justificación, la cruz de Cristo, me resuelve el problema de que el pecado me culpa y me condena a muerte, pero no produce rectitud moral en mí. No necesariamente produce un cambio de mi forma de yo comportarme con relación a Dios. Solo sencillamente me libera del problema de la culpa y la condena. Yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, pero todavía necesito, ¿qué? Necesito que haya una transformación en mi vida real que produzca unas obras de justicia que a Dios le agraden, que produzcan un estilo de vida que vaya en armonía con los principios de Dios, con los principios de su palabra, con los principios del carácter de Dios. Entonces, nosotros vimos ya la justificación, vimos 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, dice el texto que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nosotros hemos hablado mucho de este concepto y hemos dicho que los pecados no se perdonan, los pecados se cargan. O lo carga el pecador o lo carga Cristo. Y obviamente el que carga el pecado debe asumir las consecuencias del mismo. Entonces Cristo, la manera que Dios tiene de perdonarnos nuestros pecados es quitándonos de una carga de arriba y poniéndosela arriba a Cristo. Y Cristo, dice el texto, llevó él mismo nuestros pecados a la cruz. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro El Progreso del Peregrino. ¿Lo han leído? No, qué película, el libro. El Progreso del Peregrino es el libro cristiano más leído en todo el mundo después de la Biblia. El Progreso del Peregrino. ¿No lo habían escuchado? De Juan Bunyan. ¿En la historia? Historia preferida. Ok. En historia preferida. Bueno, yo se lo voy a pasar por el chat de WhatsApp. Le voy a pasar el libro. Es un libro corto, pero muy bonito. Juan Bunyan está modelando a través de una persona, es como una especie de historia, novela, ¿verdad? Donde él modela las etapas de vida de un cristiano. Entonces ahí él pone, por ejemplo, hay un tipo que se llama Cristiano, que vive en ciudad de destrucción y tiene arriba una carga inmensa que lo agobia, que es su carga de pecado. Y entonces
él está bien preocupado porque ha escuchado que ciudad de destrucción va a ser destruida. Y entonces, en ese proceso de preocupación, él se encuentra con la Biblia que dice, mira, la ciudad de destrucción va a ser destruida. Y entonces, en el proceso, se encuentra con un tipo que se llama Evangelista. Y Evangelista efectivamente le dice que la ciudad va a ser destruida y que él tiene que salir de ahí cuanto antes. Y si ¿a dónde salgo? Entonces, mira, usted ve aquella luz, allá está la Nueva Jerusalén. Para allá que usted tiene que moverse. Y entonces él se va de la ciudad y la familia dice, no, pero no te puedes ir. Y dice, no, yo tengo que irme, esta ciudad va a ser destruida. Y entonces ahí comienza la historia. Entonces, entre los tipos la familia le manda para que lo hagan devolver ya cuando él ha salido, uno se llama obstinado y el otro se llama flexible. Entonces, obstinado y flexible. Entonces, obstinado y flexible van y comienzan a conversar con él y Cristiano comienza a decirle, no, es que la ciudad va a ser destruida. No, ¿cómo va a ser? Dice obstinado, es imposible. Bueno, finalmente obstinado se devuelve, pero flexible se queda escuchándolo y se va con él. Entonces, bueno, no lo voy a seguir más la historia, pero yo lo voy a pasar el librito, se lo voy a compartir en el chat, porque él se va encontrando con toda una serie de personas en el camino, con amor a lo mundano, el vanagloria de la vida. Él se encuentra con el ciego espiritual y así sucesivamente. Él se encuentra con una cantidad de gente en el camino. Se encuentra con fe y con esperanza que lo acompañan también en el viaje. Es muy bonito el proyecto. Ahora, lo que le quiero decir con eso es que Cristiano anda con una carga inmensa de pecados y en su ruta él llega a la cruz. Y en la cruz es donde esa carga de pecado, ¡puf! Cuando él encuentra la cruz, en el camino hacia la Nueva Jerusalén, él se topa con la cruz y ahí es donde su carga de pecado le es removida de arriba y pasa a la cuenta de la cruz de Cristo. Eso es lo que dice 1 Pedro 2:24. O sea, Dios carga nuestros pecados, los soporta, los lleva. Y aquí es donde nosotros vemos la cruz de Cristo, la justificación, como la primera etapa en el inicio del cristianismo. Y eso es exactamente lo que Jesús hace en la cruz del Calvario. O sea, Jesús literalmente carga con toda la humanidad y el pecado de todos nosotros. Y eso es una carga grande, déjeme decirle. O sea, es una carga grande porque Cristo está entregando a cambio su vida eterna. Pero más que su vida eterna, la fuente de vida eterna de todo el universo. Y por eso Cristo se adueña de la carga de pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario y le traspasa al Padre su vida eterna para que la disponga a favor de nosotros. Esa transacción de la cruz, esa transacción se llama una doble imputación en los círculos teológicos. En otra palabra, Cristo nos imputa su vida eterna y nosotros le imputamos nuestra muerte eterna a la cruz. Entonces esa doble imputación, esa transacción ocurre en la cruz del Calvario y es el primer paso para yo poder confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor se me presenta con su carácter. El carácter de Dios es amor, ¿correcto? Ahora, Dios es 100% amor y 0% egoísmo. Si hubiese habido una gota de egoísmo en Cristo, ¿ustedes creen que Él suelta su vida eterna a cambio de los pecadores que son sus enemigos? Con un pedacito de egoísmo. Dice, bueno, si yo voy a perder mi vida eterna y corro el riesgo de quedar muerto eternamente para salvar a un grupo de personas que no necesariamente quieren ser salvados o muchos de ellos hasta me odian. Entonces, para Cristo poder hacer eso, es sencillamente porque Él nos amó a nosotros más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque ahora, este elemento de la cruz, esta transacción de la cruz, me permite ver
a un Dios que me ama sin condición alguna. Y que se convierte en un elemento de confianza ahora para yo escucharlo, para yo obedecerlo, para yo relacionarme con Él y para yo confiar en sus promesas. Entonces ahora yo mi vida puedo confiarla en una persona que está cero de egoísmo. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen que el mejor matrimonio es un matrimonio de 3. ¿Usted ha escuchado eso? De 3. ¿Usted ha escuchado eso, Carmen? Y lo ha dicho también, correcto. Ahora, ¿por qué yo puedo meter a Cristo en el sancocho de mi matrimonio con mi esposa y no sentir celos de Él? Porque yo sé que Cristo es cero egoísmo. Todo lo que Él me pueda ofrecer va a ser positivo para mí y para mi esposa. Porque Él se da por entero, Él se da hacia afuera. Y eso es lo que precisamente nosotros no somos. Lo que precisamente nosotros no hacemos. Por eso es que este elemento, si yo no lo entiendo, yo no puedo arrancar la vida cristiana si no arranqué con la cruz. Muchas personas, por ejemplo, miembros de nuestra iglesia, a veces se ponen a discutir con otra gente del sábado. Pero es que el sábado está en la etapa de la obediencia. Entonces yo estoy tratando de explicarle a una persona que no ha pasado por el kindergarten elementos de cuarto teórico. Y es una pérdida de tiempo total. O sea, yo tengo primero que irme, ¿a dónde? A la cruz. Entonces, a esta sustitución se le conoce en la Biblia con el nombre de justificación. Y la justificación es el primer paso en la experiencia de la salvación por la fe. Hemos dicho ya varias veces que justificación es un término legal, que implica que alguien pagó por la condena de otro, ¿correcto? Romanos 5:18 nos habla un poquito de eso. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjense, aquí me dice, la transgresión de uno, Adán, condenó a toda la humanidad. De la misma manera, pero al revés, la justicia de Cristo, de uno, Cristo, vino, por la justicia del vino a todos los hombres a justificación de vida. Esa es la gran transacción de la cruz que se conoce con el nombre de justificación. Ahora, la semana pasada hablamos del hombre carnal y el hombre espiritual, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa le llamaron la atención de ese tema? ¿Ustedes son carnales o son espirituales después de ese tema? Muy bien, excelente, ¿no? Excelente, exacto. O sea, Romanos 8:5 vimos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 2 grupos. Y eso es importante que yo lo sepa. Nosotros tenemos a dividir el mundo en gente muy buena, otros muy malos, otros más o menos, otros evangélicos, agnósticos, católicos, ateos. Pero la Biblia dice que nada más son 2 grupos. Carnales y espirituales. ¿Ven? Y los carnales piensan carnalmente, los espirituales piensan espiritualmente. Vimos también Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿cuál es el fin de los 2 individuos? Entonces, a mí como que no me gustaría. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en el lado carnal? Yo voy a hacer como dice el pastor Sergio Rubio. Déjame meter la mano aquí para que ni siquiera se me ocurra levantarla. El fin es la muerte y el fin del hombre espiritual es la vida y la paz. Romanos 8, 7 y 8 me da las características que yo voy a ver en un hombre carnal. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces ahí vimos que hay una característica fundamental que tiene el hombre carnal. ¿Qué pasa con el hombre carnal? No sé. ¿No se sujeta a qué? No le encaja la ley de Dios. El lugar es santo. O sea, tú estás en un territorio distinto
al que tú sueles estar. Correcto. Exacto. O sea, la ley de Dios es espiritual. Ven, Dios es espiritual, su ley es espiritual. El hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios, porque la ley de Dios pertenece a un ámbito distinto. Ven, yo no sé si ustedes leyeron el libro Los hombres son de Venus y la mujer de Marte. Ah, al revés. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Ven, son ambientes distintos. Y lo que quiere plantear el libro es que son lugares diferentes. Lo mismo pasa con el lugar carnal y el lugar espiritual. O sea, el carnal funciona en una estructura carnal, la ley de Dios funciona en una estructura espiritual. Porque funciona en el ámbito del espíritu, en el ámbito de Dios. Y por eso no le encaja. En el hombre carnal, la ley de Dios no le encaja, no se puede sujetar. Porque de hecho ni la entiende. No la entiende. Por eso cuando yo le digo a usted ahorita, cuando alguien me dice, hablemos del sábado, yo no puedo hablar el sábado de una persona que todavía no ha pasado por la cruz, porque no lo va a entender. No lo va a entender porque el sábado pertenece al ámbito espiritual. Y mientras la persona no pasa de carnal a espiritual, no puede entender ninguno de los mandamientos de Dios. No el sábado, ninguno. De hecho, el sábado es el mandamiento más fácil de guardar de los 10. El más fácil es el sábado. Más difícil es la codicia. Más difícil es, por ejemplo, el de la idolatría. Es más difícil el de no tomar el nombre de Dios en vano. Cuando yo como cristiano hago cualquier travesura, estoy tomando el nombre de Dios en vano porque yo me presento como cristiano, hago la travesura y la gente dice, pero este no es cristiano. Entonces, en nombre de Dios, yo me estoy dando el lujo de hacer cosas que Dios dijo que no haga. Ven. Entonces, los 10 mandamientos en realidad son principios que reflejan el carácter de Dios. Entonces, el hombre carnal nunca se va a ajustar a eso. Y vamos a ver en el hombre carnal una serie de obras. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí me da una lista tan larga de cosas para que no quede duda y que yo me pueda ver perfectamente en la foto. Esta es una foto como de 1200 píxeles. ¿Ustedes saben lo que son las fotos de 1200 píxeles? ¿Está bien dicho eso, Henry? 1200 píxeles. ¿Son muchos píxeles? Exacto. Entonces eso es para que... Esta es una cámara fotográfica que me dice a mí lo que decía Juan. Yo me lleno de ira por problemas de trabajo con mi esposo o lo que sea. No puedo ser espiritual. Yo tengo que verme en esta foto y decir, ay, mamacita, pero yo estoy en un sitio equivocado. Estoy del lado carnal. ¿Cierto? O sea, aquí hay toda una serie de elementos para que yo pueda rápidamente identificar en cuál yo me encuentro. Y si no estoy en ninguna de esas, yo digo, qué bueno. De repente estaré en el otro lado. Entonces, en el hombre espiritual se manifiesta el fruto del espíritu, que es... Gálatas capítulo 5 versos 22-23. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos también qué se va a ver en el hombre espiritual. Se va a ver el fruto del espíritu. Se va a ver amor. ¿Y qué tipo de amor se va a ver? Amor agapao, ágape. El cristiano, el creyente va agapao, va a amar con amor ágape, con amor de Dios a la persona. Va a haber gozo, paz, paciencia, benignidad. Ven, en el hombre espiritual, usted tiene que darse cuenta rápidamente si una persona es espiritual o no. Nada más de verlo. Viene un tipo rabioso y le dice a una persona 3 cosas. Y el tipo lo mira y le dice, oye hijo,
Que Dios te guarde. Ven, mira, vamos a hablar. Dios te dice, ese tipo no es terrestre. Este está conectado en otro lado. O sea, por la forma de accionar de un hombre espiritual, usted se da cuenta inmediatamente porque el fruto se ve. ¿Se dan cuenta? Se ve. La forma en que va a hacer los negocios, es paciente al momento de tomar una decisión, no se acelera, no es emocional. O sea, va a pensar siempre en el beneficio de los demás, va a ser una persona generosa, lo va a ayudar. O sea, el hombre espiritual es una persona que esto se va a ver, porque el Espíritu de Dios lo está dirigiendo. Lo está dirigiendo. Entonces pasamos de carnales a espirituales al experimentar el nuevo. Juan capítulo 3, versos 6, 7. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, fíjense que Jesús está diciendo aquí que lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, en este estudio vamos a analizar el proceso del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Resulta que Jesús se encuentra con un tipo que se llama Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo. Nicodemo es de esas personas que son muy religiosas. Es fariseo. Fariseo significa apartado, una persona que ellos tenían toda su normativa de santidad. Hay un libro que se llama Guía del Fariseo para una Santidad Perfecta. ¿Tú has leído ese libro? Ese libro es genial. Los fariseos eran estrictos con su normativa, eran muy fieles con el tratar de obedecer a Dios. Pablo era fariseo. Y Nicodemo tiene además un defecto muy serio, y es su nombre. Él se llamaba Nicodemo. ¿Y qué significa Nicodemo? No sé si lo dijimos aquí, ¿no? Nicodemo es un nombre compuesto de la palabra Nike, que significa victoria, y demo, pueblo. El nombre Nicodemo era victorioso sobre el pueblo. Imagínense ustedes que desde niño, este muchacho, desde bebé, lo están llamando victorioso sobre el pueblo. Ven a desayunar. Victorioso sobre el pueblo. Ay, te ensuciaste. Victorioso sobre el pueblo, tenemos la agüita caliente, ven a bañarse. Entonces, victorioso sobre el pueblo va creciendo, se estudia en las mejores universidades, se gradúa de fariseo, y ahora este tipo, ¿dónde ustedes creen que está el ego de este señor cuando tiene ya 40 años? Hay un texto en la Biblia que los fariseos se quejan y dicen, todo el pueblo sigue a Cristo. Y ellos se quejaban de eso como con tristeza. Todo el pueblo va detrás de él. Yo imagino que Nicodemo, que es el victorioso sobre el pueblo, cuando ve que su pueblo entero se va detrás de Cristo, debe estar preocupado. Porque dice, pero es el pueblo mío. Se me está yendo con un tipo que ni siquiera ha ido a la escuela. Entonces Nicodemo quiere verse con Jesucristo. ¿Correcto? Claro. Pero Jesús acepta la cita, ¿verdad? Nicodemo viene de noche. No quiere que nadie lo vea rebajándose a ese nivel. Entonces, cuando se encuentran Jesús y Nicodemo, Jesús entonces le hace esta declaración, que ya es nuestro texto bíblico: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo viene donde Jesús, muy gracioso, y le dice: maestro, yo veo como que tú tienes como unos efectos especiales, tú sabes, la gente te sigue y de repente, tú sabes. Pero Jesús, que no coge corte, le dice: Nicodemo, tienes que nacer otra vez. ¿Cómo? ¿Tengo que meterme en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Entonces Jesús le dice: Nicodemo, lo que ha nacido de carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú necesitas nacer otra vez. Lo necesitas. Nacer de nuevo. Esta palabra nacer de nuevo, nuevo es una palabra en griego que es anoxen.
Fíjense, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ánosen. También en Juan 3:31, en el mismo capítulo, te encuentra que dice, el que de arriba viene es sobre todas las cosas. La palabra arriba también es ánosen. Quiere decir que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo o de arriba. Tú necesitas nacer de arriba. Necesitas nacer de la parte espiritual. El problema, Nicodemo, contigo es que tú naciste carnal y te has educado carnalmente, te has desarrollado carnalmente, pero tú no conoces las cosas del Espíritu. Entonces Jesús presenta la realidad de las dos naturalezas y para pasar de carnal a espiritual, el ser humano necesita experimentar un nuevo nacimiento. Y yo quiero detenerme aquí porque esto es bien importante lo que les quiero decir. Una de las mayores frustraciones que yo he tenido como cristiano, yo personalmente, es pasarme años haciendo lo mismo dentro de una estructura eclesiástica religiosa, aunque sea doctrinalmente una estructura que está anclada en la verdad doctrinal. Pero no desarrollando una relación personal con Cristo. Y yo creo que hoy en día hay millones, miles de millones de personas que están viviendo muertos en vida en estructuras religiosas de cualquier denominación. ¿Qué es lo que le pasaba a Nicodemo? Nicodemo era fariseo, era una persona religiosa, conocía todo el Antiguo Testamento, era un estudioso de la Biblia y estaba muerto, estaba carnal. Y hay personas metidas en sistemas, estructuras de todas las denominaciones habidas y por haber, ahí vegetando y vegetando y vegetando. Y personas dicen, no, pero esta es mi iglesia. Ay, yo no, y esto es mi iglesia, esta es la iglesia de mi abuelo y de mi papá, y esto, y qué sé yo qué, y qué sé yo cuánto. Pero no conocen a Cristo. O sea, los tipos se han pasado vegetando por años y son carnales. Y son carnales porque no han pasado al lado espiritual. Y cuando yo digo que son carnales, yo no estoy hablando de personas que roban ni que le son infieles a las mujeres. Yo te estoy hablando de personas carnales moralistas. Personas que creen que son buenas porque están yendo a la iglesia o porque son parte de una estructura religiosa. Pero los tipos no conocen a Cristo, no tienen relación personal con Cristo. Entonces Jesús está siendo enfático con Nicodemo y le dice, Nicodemo, el problema contigo es que estás muerto. Necesitas experimentar un nuevo nacimiento. O sea, yo estoy haciendo un llamado a ustedes también para que ustedes no caigan en esa dejadez espiritual de estar en una mecedora pensando que porque ustedes son parte de un sistema religioso, ustedes son mejores que otros. Es que sencillamente, si tú no has pasado de carnal a espiritual, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, si tú no experimentas un nuevo nacimiento, estás muerto. Y se lo está diciendo a un tipo que es especialista en religión. Y yo veo con mucha pena, señores, personas que están metidos en sistemas populistas religiosos, que están pasando las mismas situaciones de Nicodemo y no han experimentado un nuevo nacimiento en sus vidas. Entonces, quería llamar la atención a ustedes a eso, ¿no? Porque de lo que se trata aquí no es de una marca de religión. De lo que se trata aquí es de la salvación personal de cada uno de nosotros, de nuestra vida eterna a nivel personal. Ustedes deben preocuparse por conocer a Cristo a nivel personal. Mañana los pastores se pueden morir, los sistemas pueden colapsar. O sea, todo puede caerse, pero ¿cómo anda mi relación personal con Cristo? Eso es fundamental. O sea, no responsabilicen a dirigentes religiosos o a personas particulares de su salvación eterna. Eso no está bien. Ven, yo amo con todo el amor del mundo mi iglesia y quisiera que todo el mundo viniera a la iglesia y que todo el mundo se hiciera parte de la iglesia y conociera la verdad y se salvara.
Pero es más que eso, es cómo yo personalmente estoy llevando una relación personal con Cristo. No puede ser que Nicodemo se pasa 40 años siendo un fariseo perdido en una estructura religiosa, sencillamente por no estudiar la Biblia y conectarse y ver a Jesús y acercarse a Jesús. Gracias a Dios que Nicodemo es la persona que termina aceptando a Cristo y termina incluso financiando el Evangelio. Él entendió. Pero en esta reunión de Nicodemo con Jesucristo, en Juan 3, usted va a encontrar los versículos más importantes de toda la Biblia en cuanto al tema de la salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, Dios me entregó a mí aquí para salvarte a ti. Yo quiero ser enfático con eso, porque no pierda su tiempo espiritual, mis queridos. No lo pierdan. Entréguele su vida a Cristo con tiempo. Comprométase con el Señor. ¿De qué dos cosas debe uno hacer para experimentar la salvación? Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué dos cosas presenta aquí la Biblia de que yo debo nacer? Del agua y del Espíritu. Dos cosas. Interesante, una buena coincidencia. ¿Cómo funciona el nacimiento natural? Un óvulo recibe un espermatozoide y de los millones de espermatozoides, ¡pum!, uno solo toca. Y para mí es una maravilla de la más alto nivel de ingeniería. Ese espermatozoide penetra la cabecita, deja la cola afuera y el óvulo viene ¡clup! Y abraza la cabeza. Y ahora el óvulo y la cabeza del espermatozoide se unen, se fusionan y se forma una sola célula. Y el ADN del espermatozoide se une con el ADN del óvulo y se forma un solo núcleo. Y señores, comienza un proceso de multiplicación celular. Esa célula es así, ¡plup!, y se divide a dos. ¡Plup! 2 se convierte en 4. 4, ¡plup!, en 8. 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4026, 8192. Y de repente en ese mar de células, un grupo así dice, nosotros vamos a hacer el corazón, y otro, nosotros vamos a hacer la piel, nosotros vamos a hacer los ojos, nosotros vamos a hacer el cerebro, y y sigue el proceso de multiplicación y agrupamiento, y se va agrupando, y en 3 meses está cocinado un feto. Un feto a las 7 semanas. Un milagro. Ahora, Jesús dice a Nicodemo, de la misma manera, el nacimiento espiritual se une en 2 elementos. El agua y el espíritu. Y eso me debe dar un feto espiritual. Ahora, ¿qué cosa es el agua y qué cosa es el espíritu? Según los siguientes textos, Efesios 5, 25, 26, 1 Pedro 1, 23 y Santiago 1, 13, ya que el Espíritu de Dios representa el Espíritu de Dios, ¿qué representa el agua? Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué cosa es el agua? La palabra. Aquí tengo una primera pista. El agua es la palabra. ¿Será eso cierto? Vamos a buscar algún otro verso más. Por ejemplo, 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿De qué somos renacidos? De la palabra de Dios y permanece para siempre. Quiere decir que ahora, 1 Pedro me está diciendo que el agua sí es la palabra. ¿Por qué? Porque yo soy renacido ¿de qué? De la palabra. O sea, yo renazco por medio de la
palabra. Y Santiago 1:18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿de qué nos hace nacer Dios? ¿De la palabra? De verdad. Quiere decir que cuando el Espíritu de Dios se une con la palabra de Dios, se forma la concepción espiritual. Un nuevo ser comienza ahora a gestarse, un bebé espiritual. Quiere decir que el agua, la palabra de Dios, más el Espíritu Santo, va a producir entonces convicción o fe. ¿Está claro? Cuando usted predica a Cristo y predica la vida eterna y la salvación y el evangelio a una persona, la que sea, su amigo, su tío, su primo, en la iglesia, en un púlpito, donde sea, las personas que están escuchando, cuando escuchan la palabra, si Cristo está siendo resaltado, porque Jesús dice, yo voy a mandar al Espíritu y Él hablará de mí. Si Cristo es resaltado y el plan de salvación es resaltado, el Espíritu Santo va a conectar con la palabra y va a producir en la mente de la persona que está escuchando convicción, fe, creer. Mi amigo fulano, ¿tú sabías que Dios nos perdona nuestros pecados y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús? Que tú tienes acceso a la vida eterna. ¿Qué? Háblame de eso. Entonces ahora usted comienza a hablarle a la persona. Y ahora el Espíritu Santo comienza ahora a unirse a la palabra y produce una célula huevo que es un granito de fe como de mostaza. Chiquitico. Y ahora el hombre se puede ir con ese mensaje y quizá otro momento el Espíritu lo trae y le dice, Juan, necesito que me hable más de lo que estábamos hablando los otros días. Ven, vamos a hacer un estudio. Y ahora tú comienzas a estudiar la Biblia con la persona y él comienza a ver ahora el amor incondicional de Dios. Y comienza ahora a entender la cruz y comienza ahora a entender lo que Dios ha hecho por él. Y ahora ese granito de mostaza de fe comienza ahora a ser, ¿qué cosa? Más grande, más grande, más grande. Hasta que se convierte en un bebé. Correcto. Entonces, según Juan 1:13, por voluntad y actuación de quien experimentamos ese nuevo nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, entonces, por voluntad y atención, entonces, ¿de quién experimentamos el nuevo nacimiento? ¿Por voluntad de quién? De Dios, correcto. Recuerden ustedes que nosotros, cuando estudiamos el problema del conflicto del bien y del mal, ya Dios de antemano había escogido el planeta Tierra y a los seres humanos para revelar su carácter al universo. Quiere decir que por voluntad y actuación de Dios, Dios es el que está detrás de que cada ser humano pueda experimentar un nuevo nacimiento y pueda desarrollar una relación personal con Él. Porque en el conflicto del bien y del mal, nosotros los seres humanos somos el premio. El trofeo son los seres humanos. Y Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dice aquí, lea Hechos 2, 37 y 38 y Hechos 3, 19. ¿Cómo inicia el nuevo nacimiento y qué dos acciones efectúa Dios en nosotros? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, Pedro está predicando el evangelio, ¿verdad? A un grupo de personas, y ahora estas personas dicen, ¿qué haremos? Ok, Pedro, te entendimos. Somos carnales, nuestro fin es la muerte. Necesitamos ahora pasar a ser espirituales. ¿Qué vamos a hacer?
¿De qué dos cosas tienen que hacer las personas? Huáscar. Y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿correcto? ¿Qué dos acciones efectúa Dios en nosotros? Perdona y nos da el don del Espíritu Santo. Fíjense que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, dos pasos, arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa arrepentíos? Esta es una palabra en griego que se llama metanoeo. Metanoeo es un cambio de dirección de 180 grados y en realidad implica un cambio de actitud para con Dios. Quiere decir que si yo vengo caminando así en esta dirección, hasta esa pared, yo hago metanoeo cuando hago esto y voy para acá. En otras palabras, los seres humanos que todavía no han experimentado un nuevo nacimiento son carnales, están del lado, ¿verdad?, del hombre natural o carnal, va en la dirección de su propio egoísmo, de su propio yo. Y el arrepentimiento ahora es un cambio de dirección de donde yo soy el centro a donde Dios es el centro. Típicamente nosotros huimos del amor ágape que se da por entero hacia los demás a nosotros ser el centro. Y Dios está allá atrás, le estamos dando la espalda a Dios. Nos movemos en la dirección de nuestro propio egoísmo. Entonces, la Biblia me dice, tienes que hacer un cambio de ¿qué? De giro y ahora conectar con Cristo. Ver a Cristo, dirigirte a Cristo, mantener los ojos y la mirada puesta en Cristo. Tiene que haber un cambio ahora de la dirección en que tú ibas hacia la dirección contraria. Antes íbamos en nuestra dirección y ahora nos enfocamos en la dirección de la voluntad de Dios. ¿Correcto? Entonces, es interesante que las personas cuando escuchan el Evangelio solo pueden hacer una de dos cosas. O lo aceptan o lo rechazan. Usted no puede hacer las dos cosas a la misma vez. O usted acepta a Jesús o usted lo rechaza. De acuerdo a Lucas 5:32, ¿qué llamado hace Jesús a todos? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es una buena noticia. Claro, si yo era pecador, ¿cierto? Entonces tengo esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a llamar a gente buena. ¿Vino a llamar a quiénes? A los pecadores. Y esto rompe un poquito el esquema, ¿no? Nosotros estábamos, antes de empezar el programa aquí, nuestra iglesia es Luz de Bellavista. Y Luz de Bellavista está en el centro de un barrio y uno tiene que dejar el carro afuera y uno va caminando y se mete por las calles y a veces por los callejones para llegar a la iglesia. Pero yo siempre que iba los sábados a la iglesia me encontraba con un tipo al que yo invitaba a la iglesia. Fulano, ven, vámonos para la iglesia. Y él siempre estaba con su trago de cerveza. No, tú sabes que yo estoy frío allá con el cielo y todo. Está bien, yo sé que tú estás frío, pero ven para la iglesia. Te va a calentar un poquito aquí en la iglesia. Y dice, no, pero está bien. Y siempre estábamos con esa broma. Y cuando yo venía saliendo, siempre que venía saliendo, le decía, mira, me quedé esperándote allá. El Señor se quedó esperándote. Bueno, pero un buen día, yo vengo de reversa en el carro y él está parado con dos amigos más. Y efectivamente están los tres con su vaso de cerveza ahí compartiendo. Yo vengo de reversa, me paro frente a los tres tipos ahí de lado, bajo el cristal y le digo, fulano, pero no quedamos esperando. El Señor se quedó esperándote allá en la iglesia. Y me dice un amigo, yo no sé por qué usted pierde el tiempo con este tigre, porque este tigre está perdido. Usted no sabe que está perdido. Y entonces yo le digo, por eso es que insisto tanto, porque es que el Evangelio es un plan de salvación y tú solo salvas lo que está perdido, tú no salvas lo que está salvo. Entonces el Evangelio le encaja perfectamente a este tipo. Y por eso que lo estoy insistiendo. Y él se queda así como, wow, yo nunca había pensado en eso, me dice. Él tiene todas las condiciones, pero perfectas, para que el Evangelio le funcione. ¿Por qué? Porque el Evangelio funciona ¿para qué? Para pecadores. Cristo vino a llamar a pecadores ¿a qué?
a arrepentirse. No, hombre, que va a ir. Eso es una cosa terrible. Jesús hace un llamado a todos los pecadores para arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice aquí, lea Hechos 5:31, ¿es el arrepentimiento un don de Dios o una habilidad humana? O sea, cuando Dios me llama a arrepentirme, ¿yo decido arrepentirme y me entrego? ¿O Dios me induce a arrepentirme? Dios me induce. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da el arrepentimiento? ¿Quién induce el cambio de dirección? Dios es quien induce. O sea, Dios nos regala el arrepentimiento por medio de Jesús. El arrepentimiento no es que digo, wow, yo he decidido bautizarme y entregarle mi vida a Cristo. Es que el Espíritu de Dios te va llevando por la palabra a tú decir, wow, yo necesito esa vida eterna. Yo necesito entrar en comunión íntima con Dios. Yo necesito dar ese paso. ¿Cómo Dios nos guía ese arrepentimiento? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo Dios nos guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ven, aquí, ¿qué me dice lo que me guía al arrepentimiento? Benignidad. Ahora, aquí hay unas palabritas como así domingueras, ¿cierto? ¿Son domingueras, Maritza? ¿No digo dominguera? A ver, ¿cuáles son estas palabras? Benignidad. ¿Qué significa benignidad? Calidad de bueno. Muy bien, Huáscar. O sea, benigno es calidad de bueno. Dios es bueno. Y es bueno en gran manera. ¿Correcto? También es paciente. Qué bueno que Dios es paciente. O sea, el tipo de la cerveza, yo lo voy invito y lo invito y lo invito y lo invito. Y qué bueno que no soy yo Dios, porque yo hace rato le hubiese mandado un rayazo por lo menos a la cerveza. ¡Pam! Hoy, déjame irme para la iglesia. Pero Dios es paciente, correcto. Y espera, y espera, y espera. Y dice, déjame esperar que Ricardo lo siga llamando más. Ok. Y longánimo. ¿Qué significa longánimo? De mucho, de algo. ¿Qué es longánimo? Vamos a buscar el mataburro. ¿Qué dice el mataburro? Generoso, ¿será? ¿No es generoso? Vamos a ver si es generoso. Longanimidad. Buscar. ¿Tú crees que viene de longitud? No sé por qué ahora no tengo internet aquí. ¿Qué dice longanimidad? Generosidad. Dice generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Entonces Dios es bueno, paciente y ampliamente generoso. ¡Wow! Y tú dices, ¿tú ignoras que eso es lo que te guía al arrepentimiento? En otras palabras, cuando yo conecto con la cruz de Cristo, yo puedo ver las características, los atributos del amor de Dios en su máxima dimensión. Y yo digo, pero es que si yo no me conecto con este hombre, yo estoy muerto. Porque es que Él me ama incondicionalmente. Él es el dueño de todo lo que existe. Él me ha dado la vida. Él es cero egoísmo. O sea, si yo no me conecto con Dios, es porque yo soy bruto. Vamos a decirlo. A un gran predicador le dijeron un día que por qué eso de necio, en la Biblia llama necio a las personas que no quieren creer en Dios y todo eso. Y entonces el predicador dice, mira, la verdad es que la palabra está mal traducida. No debió ser traducido como necio. La palabra es insensato. Y dice el otro, ¿cómo insensato? Claro, insensato. Un insensato, o sea, una persona que no conecta con Dios, es una persona que perdió la sensatez. En otra palabra, la Biblia dice que el tipo es un loco.
perdió el juicio. Correcto. O sea, es la bondad y el carácter de Dios, su benignidad, que me lleva a ver a Dios como una gran opción en mi vida. Y es importante que ustedes entiendan esto. Fíjense, gran parte de los seres humanos les resulta a veces muy difícil tomar su decisión de entregar su vida a Cristo. Y a veces Dios tiene que apretar un poquito. A veces las personas tienen que esperar un cáncer terminal para entregarle su vida a Cristo. O tiene que esperar un problema serio en su familia o un problema serio económico. O sea, a veces las personas no toman su decisión hasta que Dios le permite que venga una prueba en su vida que se le va de control y la persona lo único que tiene es que levantar la cabeza y decir, pero Dios mío, sácame de este lío. Entonces, no hay que llegar a tanto. No hay que esperar eso. Quizás te dirá, bueno, pero Dios es terrible cuando te permite que un cáncer sea lo que tome la decisión. ¿Ustedes sabrían que es mejor un cáncer que perder la vida eterna? Es mejor. ¿Ven? Entonces, Dios a veces lo permite para salvar a la persona. Para salvarlo. Que no se quede patinando en la toma de decisión. En la toma de decisión. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo inicia el proceso del arrepentimiento. Romanos 2.4 declara que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Lee Ezequiel 36:26. ¿Qué cambio de corazón tiene lugar en la vida del cristiano que ha nacido de nuevo? Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué va a hacer Dios en el nuevo nacimiento? ¿Qué hace Dios? Y me da un corazón de carne. Y ese es un trabajo, Juan, que solo puede hacer Dios, porque nadie puede hacer una operación de corazón abierto por sí mismo. O sea, yo no puedo decir que el médico voy al médico y dice, su corazón tiene un problema. ¿Qué? Sí, usted necesita un trasplante de corazón. Pero yo no confío en ninguno de ustedes. Yo me voy a hacer yo mismo el trasplante. Búsquenme unos espejos. No me pongan mucha anestesia porque necesito tener control. Entonces yo por el espejo voy cortando. ¿Dónde está el nuevo corazón? Es imposible, ¿verdad? Entonces la Biblia me dice que este es un trabajo que solo Dios puede hacer. Pero Dios necesita quitar corazón de piedra. ¿Qué significa un corazón de piedra? Duro. No acepta la palabra. Entonces un corazón de piedra, un corazón duro. No penetra ni los tiros de la ametralladora, ¿verdad? Y Dios quiere cambiar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne sensible a su voz. En la experiencia del nuevo nacimiento, Dios quita nuestros corazones de piedra de egoísmo y los reemplaza con el corazón de amor de Cristo. Y este amor es lo que se convierte en la fuerza motriz de la vida cristiana y es lo que hace posible la observancia de los mandamientos de Dios. O sea, es el amor de Dios lo que me va ahora, es el motor ahora de la experiencia en nuestras nuevas vidas cristianas. ¿Qué sucede cuando Dios pone su espíritu en nosotros? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios pone su espíritu en nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Fíjense que Ezequiel 36:27, el que sigue después del 26, dice, daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ahora el 27 dice, y pondré mi espíritu y haré y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, al experimentar un nacimiento y Dios colocar su Santo Espíritu en nosotros, vamos a ser capacitados o habilitados para guardar los mandamientos de Dios, que son una réplica de su carácter. Ahora estamos pasando de carnales a espirituales y Dios está cambiando mi corazón de piedra, me está poniendo un corazón de carne y además me está habilitando con la presencia de su Espíritu ahora para que en mi cabecita comience esa vocecita ahora a funcionarme. Y decirme, no, Ricardo, pero tú no puedes hacer eso. Ya yo te di mi palabra, es que eso no está bien.
Perdóname, Señor. Entonces, porque ese accionar del Espíritu de Dios es un accionar activo. ¿Qué significa activo? Es activo. Muchas personas a veces no entienden que el Espíritu de Dios habla a nuestra mente y la dirige. A veces nosotros pensamos que la obediencia es que si yo voy a hacer algo y me llega, por ejemplo, el texto bíblico tal cosa, yo no voy a ir al cine porque ahí hay pornografía. O me lo educaron en la iglesia. No, es que el Espíritu de Dios, cuando tú vas, alguien te invita o tú vas a tomar una decisión, el Espíritu de Dios viene y te habla y te dice, hey Ricardo, no, eso no lo vamos a hacer. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, porque yo puedo apagar el Espíritu de Dios y tomar mis propias decisiones en la vida. ¿Ven? Entonces el Espíritu de Dios ya... ¿Por qué Dios tiene que colocar su Espíritu en mí? Porque Dios sabe que el pecado se enseñorea de nosotros. Él va ahora a poner ese booster, esa potencia en mi vida, que es su presencia a través de su Espíritu, para ahora guiarme en la ruta de la obediencia. Si yo no voy a contar con el Espíritu de Dios y Dios solo me da sus mandamientos y me dice, mira Ricardo, ahí está mi mandamiento, fájate y sé como yo, ¿qué ustedes creen que Dios va a hacer conmigo? ¿Qué está haciendo conmigo? Me está partiendo a mí el pedazo. Porque yo nunca voy a poder ser como Dios por mi propio esfuerzo. Todo lo contrario. La Biblia me manda a mí a morir a Ricardo para que sea el Espíritu de Dios que tenga ahora control de mi vida, en mi accionar, en mi forma de relacionarme, en lo que voy a decir, en lo que voy a hablar. ¿Ven? Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Lamentablemente, hoy muchas iglesias han rebajado esta labor del Espíritu Santo. Dios da su Espíritu en nosotros para guiarnos por la ruta de su voluntad y de su propósito en nuestras vidas. No es para ponernos a hablar idiomas raros o para caernos de espaldas. No, lo que pasa es que si tú no hablas en lenguas, entonces tú no tienes el Espíritu. Esa no es la función del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra en sus vidas, la Biblia me está dando un comando claro de cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice, lea 1 Corintios 3:16, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿qué llegamos a hacer? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿En qué nos convertimos entonces? En templo del Espíritu de Dios. En otras palabras, ya cuando experimentamos el nuevo nacimiento, nuestras vidas se convierten en un santuario donde el Espíritu de Dios va a empezar ahora a dirigirlas. ¿Significa que ahora Ricardo es el gran inmaculado? No. Ricardo es un pecador necesitado de la dirección del Espíritu Santo que tiene que permanecer en Cristo todos los días, mantener una relación diaria con el Espíritu de Dios, porque en el momento en que yo me desconecte, ¿qué va a pasar con mi vida? Voy a caer de nuevo a comportarme como una persona carnal, aunque ya soy cristiano. Y por eso que ustedes ven personas que fueron cristianos o dicen ser cristianos, pero se están comportando como personas carnales. ¿Qué pasó? Sencillamente en su experiencia diaria se han desconectado de una relación personal con Cristo. Ya no estudian la Biblia, ya no oran, no testifican. Y ese cristiano empieza ahora a morir su naturaleza espiritual y comienza la carnal de nuevo a tomar control de su dinámica de vida. Al morar el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos convertimos en templo o habitación donde éste mora. De acuerdo a los siguientes textos, ¿cuáles características identifican a los que han nacido de nuevo? Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo cree ¿en qué? En que Jesús es el Hijo de Dios, que es la vía de la salvación. Es una característica de una persona que ha nacido de nuevo.
¿Qué otra característica vemos en 1 Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Wow. Quiero aclarar aquí un punto importante. ¿Qué pasa con una persona que ha nacido de nuevo? No practica el pecado. Fíjense que el texto está diciendo que esa persona no es un practicante del pecado. No está diciendo que no es una persona que no peca, en términos generales. Aunque el texto dice aquí, permanece en Dios, no puede pecar. La verdad es que la persona no practica el pecado. Un creyente en un momento de debilidad puede desconectarse de Cristo y cometer un error. No es que el cristianismo es una licencia para pecar. Por ejemplo, 1 Juan 2:1 dice, el apóstol Juan escribe a la iglesia y le dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con Cristo, ¿verdad? En el cielo, que se va a tomar en cuenta esa situación y va a interceder por nosotros. O sea, Dios no quiere que pequemos. Lo que un cristiano no puede hacer es practicar el pecado. Eso no se puede dar en un cristiano. Por ejemplo, que un día, le metí un cuento a mi esposa por miedo. Eso es imposible que pase, pero bueno, pasa. La esposa vino muy incómoda. Y dijo: no, pero mi amor, no, lo que pasa es que pasó tal cosa. Pues, pero yo le mentí. Bueno, lo que él no puede hacer eso todos los días. Ahora metió la pata. Ahora viene el Espíritu y le dice: hey, usted le mintió a la mujer suya, vaya y pídele perdón. Mira, mi amor, ¿sabes qué? La verdad es que yo me paré con los muchachos ahí. Lo que pasa es que no te lo quería decir porque yo sé que a ti te molesta eso. ¿Sí? Pero esa es la verdad. Me quedé con los muchachos, me ha entretenido más tiempo y por eso no te pude recoger a tiempo por tal cosa. Ven, perdóname. Ahora, lo que no puede estar haciendo esa persona es todos los días y coger de mojiganga al Señor diciendo: no, el Señor me va a perdonar todo, entonces yo soy aquí, yo tengo licencia abierta para pecar. Y está pasando eso con muchos cristianos hoy. Personas que entienden que como son cristianos, entonces ellos tienen licencia abierta para hacer del pecado una práctica. No lo practica. Cuando él dice no puede pecar porque es nacido de Dios, está diciendo que cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal, ya yo pasé al plano espiritual y no voy a regresar al plano carnal a menos que ya yo no renuncie a Cristo. Entonces, obviamente no puede pecar, no puede abandonar a Cristo a menos que no sea una decisión definitiva, porque ya ha nacido de Dios. Cuando usted decidió nacer de Dios, es porque usted decidió entregarle su vida completamente a Cristo. Y claro que el enemigo va a poner las pruebas, y claro que van a venir dificultades, y claro que van a venir problemas, porque el enemigo no va a descansar. Él tiene que apretar. Y Dios permite las pruebas a veces, ¿para qué? Precisamente para eso, para probar nuestra fe. Y el enemigo viene y te pone en una situación difícil. Y ahora tú, cónchole, ¿sigo a Dios o no sigo a Dios? Ven. Pero un nacido nuevo no practica, él no es un practicante del pecado. Un cristiano no es una persona que se está deleitando en hacer algo que a Dios le desagrada de forma continua. No lo va a hacer. Definitivamente no lo va a hacer. De hecho, hay pecados, lo decíamos una vez aquí con Jorge en una lección, hay pecados que ya Satanás a un cristiano maduro ni siquiera lo tienta con eso. O sea, un líder, por ejemplo, espiritual, un anciano de iglesia, una persona que está ocupando una posición de liderazgo en la iglesia, hay pecados que no se esperan de esa persona. Que no se esperan. Así te puede venir una persona con un cuento y engañarte y tú creerle a la persona y confiar en la persona, y la Biblia te manda a no confiar en el hombre. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y tú, bueno, le confiaste, el tipo te engañó y, cónchale, Señor, no me lleve tu palabra. Pero una persona que está ocupando posición de liderazgo no puede estar practicando un adulterio o haciendo engaños en un negocio
o, tú sabes, jugueteando con problemas diversos, con pornografía o cosas de violencia. O sea, hay cosas que un cristiano maduro, y yo me imagino que Dios preguntará en el cielo, ¿y qué está haciendo Ricardo? No, señor, a Ricardo le ha cogido con comprar revistas Playboy. ¿Qué? No, pues entonces vamos a llevarlo al psicólogo. Algo pasó, ¿cierto? O sea, hay cosas que no se pueden dar. No se pueden dar. En una persona ya que tiene una posición de relación con Dios, está predicando la palabra, está enseñando a otras personas el evangelio, hay pecados que ya, yo te diría que el enemigo ni pierde el tiempo poniendo ese tipo de tentaciones. Va a ser más sutil, por ejemplo, en el tema de la ira, el tema de un problema de comunicación en la pareja. El enemigo va a ser más sutil para llevar a esa persona a pecar en áreas donde el tipo le puede ser muy difícil identificar dónde va a caer. Entonces, y por eso, cuando tú entiendes la mecánica de la salvación, tú dices, bueno, yo tengo que permanecer conectado con Cristo diariamente. Yo entiendo que una persona es un cristiano maduro no cuando es inmaculado, sino cuando ha entendido que es un gran pecador y que necesita permanecer conectado de Cristo todos los momentos de su vida. Ahí es que tú vienes a aterrizar y tú dices, wow, si me desconecto del Señor, voy a fracasar. Cuando tú entiendes que eres un gran pecador, tú vas a ver con compasión a las demás personas. Tú vas a ser misericordioso con los demás, que también son pecadores, necesitados de redención. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Si hay pecados en mi vida, yo debo hacer periódicamente un autoanálisis, un autochequeo. De hecho, hay un tema que yo predico que se llama un checklist. Se llama checklist para eternidad. Y como yo hago un checklist, uno de los checklists es, ¿hay algún pecado que todavía está gobernando mi vida? Que se está enseñoreando de mi vida. Entonces yo debo hacer un inventario de mi vida espiritual, no de la vida de Carmen, porque eso no pasa a veces en la iglesia. A veces en la iglesia estoy llevando de la vida a todo el mundo, menos la mía. Entonces no, es yo ir ante el Señor y decir, Señor, yo todavía tengo debilidades con este tema. Todavía estoy fallándote en esta área. Te estoy fallando en esta área. Y necesito trabajar eso. Necesito que tú, Santo Espíritu, me ayude a corregir estas áreas particulares de mi vida donde todavía estoy teniendo dificultades para hacer tu voluntad. Entonces, esa es una buena oración que yo puedo tener diariamente en mi lista. Señor, todavía tengo debilidades en este punto particular. Todavía soy avaricioso. Todavía estoy mucho detrás del dinero. O todavía estoy poniendo mi confianza en el dinero. A Job le pasó eso. Job dice en uno de los versículos, lo que me temía me aconteció. Todavía Job tenía cierta confiancita en el dinero. Y cuando Dios permite la prueba, es para que Job se defina si se va a poner 100% del lado de Dios o se va a ir de parte de Dios y lo va a negar por ese problema en su vida. Ven. Primera de Juan capítulo 5 verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, pasó de carnal a espiritual, ya vence al mundo. Las cosas carnales quedan en un segundo plano. ¿Correcto? Entonces ya es una persona que la gente, los mundanos le dicen, pero el tipo está como loco. ¿Y por qué no hace lo que nosotros hacemos? No, porque él está en otro plano. Aunque tiene los pies en la tierra, su mente está ¿dónde? En el cielo. El que experimenta el nuevo nacimiento, cree que Jesús es el Cristo, no practica el pecado, no puede pecar, vence el mundo. ¿Qué otras características identifican a los que han nacido de nuevo? Primera de Juan capítulo 5 verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda.
y el maligno no le toca. Entonces Dios lo guarda a la persona que ha nacido de nuevo. El maligno no lo toca. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces una persona que ha nacido de nuevo, sus obras son obras de justicia. A Dios le agradan. Porque no van a ser las obras de Él, van a ser las obras de ¿quién? Del Espíritu de Dios actuando en su vida. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces una persona que ha nacido de nuevo ama como Cristo ama. Con amor, ágape. Entonces ahora yo voy a estar preocupado por mi hermana Carmen, por mi hermano Juan Felipe, por Huasca, por Beatriz. O sea, ahora yo tengo que empezar ¿a qué? A amarlos y preocuparme por su salvación. Decir, wow, déjame ver cómo ayudo a Carmen. Y si veo alguna debilidad en Carmen, llamar a Carmen. Carmen, dime cómo te puedo apoyar, qué está pasando, cómo va tu vida espiritual. Llamarla, evaluarla y tenerla pendiente y preocuparme por ella. Entonces una persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado, Dios le guarda, hace justicia y ama como Cristo. Lea Juan 3:3. ¿Qué consecuencias sufre el que no experimenta el nuevo nacimiento? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no experimento el nuevo nacimiento, ¿qué pasa? Entonces aquí tengo un problema serio. Quiere decir, Marisa, que si yo no experimento el nuevo nacimiento, ¿qué pasa? No veo. Entonces el nuevo nacimiento es algo que yo debo procurar y decirle, Señor, yo necesito nacer de nuevo. No me deje del lado de los perdedores. Quiero estar del lado de los ganadores. Si una persona experimenta en su vida el nuevo nacimiento, permanecerá carnal y no podrá ver el reino de Dios. Mi respuesta al tema, a menos que nazca del agua y del Espíritu, no puedes experimentar la salvación que Cristo obtuvo para ti. ¿Es tu sincero deseo experimentar el nuevo nacimiento? ¿Sí? Amén. Entonces la semana que viene vamos a estudiar el bautismo en Cristo. Y vamos a ver cuál es la función del bautismo en la experiencia del nuevo nacimiento, en la experiencia de la vida cristiana. El bautismo viene a ser ese disparo de la guerra, de la carrera en la vida cristiana. ¡Pum! Arrancamos a correr la vida cristiana. Y la vamos a arrancar a correr con la dirección ¿de quién? Del Espíritu de Dios, porque ahora pasamos de carnales a espirituales y ahora el Espíritu de Dios tiene que empoderarse de mi vida, porque Él se va a comprometer de mi salvación también. Y eso es importante yo tenerlo pendiente. El Espíritu de Dios se va a comprometer de mi salvación. Se va a comprometer. Dice la Biblia que Él se convierte en las arras, en la garantía, en el aval de mi vida eterna. Entonces es un compromiso fuerte que tiene el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos y nos despedimos? ¿Sí? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional para con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, a través del Evangelio, tú provees la ruta para nosotros pasar de carnales a espirituales a través de un nuevo nacimiento. Queremos pedirte, Señor, a aquellas personas que ya tomamos nuestra decisión de comprometernos contigo, de seguirte, de ser espirituales. Queremos pedirte, oh Dios, que tú nos ayudes a morir a nosotros y permitir que tu Santo Espíritu pueda estar dirigiendo nuestras vidas de forma continua. Queremos pedir de manera especial en el nombre de Jesús que aquellas personas que todavía no han tomado su decisión por ti, por alguna razón particular, oh Señor, que tú seas paciente con ellos y que tú también por tu Santo Espíritu los dirijas a que ellos puedan experimentar esta hermosa acción de vivir la experiencia del nuevo nacimiento y entregar sus vidas a ti completamente y que tu Santo Espíritu pueda dirigir sus vidas y sellarlos para vida eterna. Ahora acompáñanos, Señor, a nuestros hogares con el gozo de saber que tú estás en medio nuestro, que tu Santo Espíritu está dirigiendo nuestras vidas y que, oh Señor, nosotros vamos en la ruta correcta
hacia la Canaán celestial. Acompáñanos, oh Señor, y danos tu gozo, tu paz, tu provisión, y bendice de manera especial nuestros hogares. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.